muy particular en la República Hermana de Argentina, con esto de la nacionalización del petróleo. Y este es un tema que va a dar para toda la noche con unos invitados que tenemos desde allá. Estará con nosotros Tati Saikovici, representante de la relacionadora pública de los jóvenes por el ALBA de la ciudad de Argentina. También, por supuesto, estará Julio Oliva García, que es nuestro nuevo editor, y por supuesto César Hernández Paredes y Paulo Merci con nosotros. Dejo con ustedes a Tati. Tati, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Se escuchan? Sí, por supuesto. ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Bueno, para nosotros la fundación es una preocupación permanente y primordial, la explotación de los recursos. Así que estamos muy honrados en que nos hayan invitado a participar del programa. Dime. ¿Se escucha bien? Porque yo tengo mucha dificultad con esto del Skype. Sí, se escucha perfectamente. Estamos intentando comunicarnos con don Jorge Saldaña, ya, que está en México, por supuesto, y estamos esperando que llegue Claudia Torres, que está en Aysén. Sí, Tati, se escucha perfectamente. Mira, yo te iba a pedir que nos contaras qué ves tú como Argentina, primero que nada, antes que como relacionadora pública, por supuesto, la situación que tenemos allá en Argentina con respecto a la nacionalización del petróleo. Cuéntanos, ¿cuál es tu apreciación en este instante? Bueno, es la misma felicidad que tenemos todos los argentinos y todos los latinoamericanos. No creo que sea una felicidad muy diferente a la que manifestaron todos ustedes. Bueno, creo que es un hito lo que ha marcado esto. Es algo realmente muy importante. Hola, aquí estamos con don Jorge Saldaña, que viene atrasado. Disculpa, Tati. Tati, bueno, tú nos estabas contando tu apreciación respecto a cómo estaba sucediendo en Argentina esta bienvenida al petróleo nuevamente hacia Argentina. Cuéntanos. Tati, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a pasar entonces a don Jorge Saldaña, que está más cerca, viene recién llegando, y él nos va a contar su apreciación, por supuesto, en este instante, de la visión que tiene él desde México, de esto que ha sucedido en Argentina y ha tenido trastocado a ciertos gobernantes de la América Morena. Don Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, mucho gusto, Carlos Alberto. Mira, es muy, ¿cómo te voy a decir? Muy importante e interesante lo que ha sucedido con Argentina. México debe tener una tradición de defensa de los intereses petroleros y México ha roto con esa tradición, con esa esencia tradicional histórica que es de un México que fue verdaderamente aniquilado en su cultura, en sus bien que nos heredaron otra cultura, que es en la que hablamos, el español, pero en todas formas mucho de lo que había en nuestra tierra fue destruido, mucho se llevaron, subrayando ese se llevaron, y mucho contribuyó México a enriquecer a países europeos y no digo más. Después, en la época en que el petróleo era succionado, era como con una pajilla, era tomado así como aquí le llaman popote para tomar un líquido, así se llevaban el petróleo. Y Lázaro Cárdenas tuvo una defensa verdaderamente histórica de nuestro petróleo. Lo lógico era que México entero se volcara para echarle bravos, vivas, para darle trofeos y para aplaudirle a la señora Kirchner. Pero el México actual no. El México actual se allanó, es decir, se puso al nivel, bueno, no quiero decir que se tiró por tierra, pero de todas maneras no levantó ni su voz siquiera y se adecuó
a las necesidades del imperialismo, a las necesidades del neoliberalismo y a las necesidades simplemente de la mercadería, de lo mercantil de Estados Unidos. Y finalmente, para no quedar mal con la visión de algún patrón internacional, México entró a la defensa del señor Rajoy. Hazme un favor. Esto es ridículo, triste, e históricamente hay muchos mexicanos que consideramos esto como una traición histórica. No sé, Carlos, si se ha logrado escuchar esto. Sí, se ha logrado escuchar lo que usted dice, don Jorge. Le vamos a pedir a don Jorge que el micrófono lo silencie cuando estamos hablando, porque si no se nos van a acoplar todas las cosas. Gracias, don Jorge. Está bien, eso hago. Lo ponga en silencio, claro. Bueno, es cierto, o sea, para nosotros el hecho de ver en las páginas de Puente Sur todo lo que pasó con el petróleo en México, y nosotros acá en Chile, en la soledad, en el silencio, en este aislamiento, fuimos el producto de ensayo, como los conejillos de India en este modelo de economía social de mercado, con esta religión que es el neoliberalismo, el cual usted planteaba, don Jorge. Y en Argentina, esa Argentina que dejé yo en los tiempos de Alfonsín, y me vine a Chile el año 89, con la llegada de Menem al poder, empieza una secuela de privatizaciones. Y bien, está muy bien documentado en valga la redundancia, ¿no?, en un documental de Pino Solana, que es la historia de un saqueo, y es la historia del saqueo de las riquezas naturales de la Argentina. Eso lo vimos, está como un documento muy bueno, ¿ya?, para que todo el mundo pueda saber en realidad el por qué se entregaron los recursos naturales de la República Argentina, siendo un país tan rico, el más rico, por decirlo así, en el cono sur austral. El petróleo, que era la base, el energético más importante del país, pasó a manos privadas, pasó a manos de Repsol. Es decir, un conglomerado de empresarios que se apropiaron de lo que no debían, de lo que no les correspondía. Más adelante conversaremos un poco del cobre de Chile, pero me gustaría que Tati volviera a retomar la palabra para que nos fuera explicando ella, como una argentina más, cómo siente, cuáles son sus emociones respecto a la recuperación, aunque sea un tantito así, del petróleo, del energético para el país de la mano, el país de la República Argentina. Tati, para ti solo Bueno, me parece que Tati tiene conflictos con el micrófono mientras lo supera. Vamos a pedirle a Julio que nos dé un apoyo, a ver cuál es su apreciación desde el fondo de allá, desde el centro de nuestro país. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, buenas noches, don Jorge, y a todos los que están escuchando. Bueno, yo creo que una de las cosas que en estos días ha hecho noticias es el tema de la renacionalización del petróleo en Argentina, y que además a nosotros nos toca muy de cerca, porque falta aquí también la matriz energética, especialmente el petróleo, con una empresa nacional del petróleo que la han ido privatizando también cada vez más. Además, otros recursos naturales, o sea, hoy día en Chile cada vez más el cobre está siendo de los privados, así como las riquezas naturales, las riquezas forestales, el litio hace poco nomás que también ya lo empezaron a entregar. Entonces para nosotros es un ejemplo lo que está pasando allá, más allá de que algunos dicen que es como de oportunismo y qué sé yo, es un ejemplo, y es un ejemplo lo que está haciendo Cristina Fernández, porque también le dice al resto de los latinoamericanos, y en especial a nosotros, este país que es neoliberal desde la punta hasta la cabeza, que sí se pueden hacer esas cosas, como lo decían el año pasado los cientos de miles de muchachos en las calles a propósito de dónde sacar recursos para la educación, justamente recuperando nuestros recursos naturales. Entonces, para nosotros hoy día la actitud de la presidenta argentina y la forma de desafiar también a estos conglomerados internacionales
tiene que ver mucho con la recuperación de la soberanía, con la recuperación de la dignidad de los pueblos de América Latina. Para ir más al terreno de lo que estamos, el 28% de la producción de cobre en Chile pasa por manos de Codelco, que es una empresa del Estado. El resto pasa todo a manos de las empresas privadas. Es decir, este país, Chile, apenas el 12, y tanto por ciento de la producción de sus riquezas básicas, de sus riquezas naturales, está en manos del Estado. El resto está en todo está en manos privadas. Y ni siquiera la capital chilena, son generalmente empresas holding que están, entre comillas, utilizando nuestra agua, nuestros minerales, todos nuestros recursos, las comunicaciones, habidas y por haber. Don Jorge, usted de México, ¿cómo nos ve a nosotros? ¿Como tigres o como gatos mojados? Cuénteme. A ver, tenemos un pequeño problema con el micrófono de Tati que está bien complicado, pero don Jorge, usted me escucha, ¿no? A ver, Carlos. Sí te escucho, adelante. Ya. Sí, estamos esperando que hablara Tati, que está con unas complicaciones con su micrófono, pero ahora puedes darnos tu opinión, Tati, ¿ya? Perfectamente, Sí, no hay problema. se va la señal, no sé qué es lo que sucede, se va la señal de internet por un momento. Bueno, simplemente, ¿me estás escuchando, Carlos? Por supuesto, sí, sí. Sí, simplemente agregar que, bueno, que el bien común queda claro con la decisión de nuestra presidente, que el bien común no puede seguir malvendiéndose, no sé si existe el término malvenderse, a los grupos millonarios, mientras millones de individuos no acceden a las necesidades básicas. Y yo creo que eso es principalmente la lectura que hago de esta fuerte decisión de la señora Cristina Fernández. Es un hito, marca un hito. Bueno, no sé si, creo que más o menos todos hemos opinado lo mismo. Hola. Bueno, Tati, creo que en Argentina esto se transformó como en una fiesta, ¿ya? Sí, una fiesta que parece que dura todavía en tu micrófono, porque escuchamos silbidos, pitos, bambalinas. Pero el otro día lo hablaba con vos, realmente era impresionante los mensajes. El día lunes fue esto, ¿no? ¿Verdad? Sí, lunes o martes, no recuerdo ya. Sí, era impresionante la cantidad de mensajes, la cantidad de gente que abría el chat y comentaba. Bueno, realmente lo hemos visto. Fue realmente una fiesta. Bueno, vamos a seguir conversando este tema, mientras te vamos a pedir que silencies el micrófono, ¿ya? Sí. Y vamos a pasar a conversar con don Jorge para que nos dé su opinión de ella con respecto a esta fiesta, entre comillas, con que en realidad la fiesta recién viene comenzando, vienen las amenazas desde Europa, supuestamente venía un submarino, creo, ¿no? Estábamos riendo de eso. Don Jorge, las palabras las tiene usted. Don Jorge, se me quedó pegado por allá, don Jorge, en México. No sé esto último. Sí, mira, no sé lo último que me dijiste sobre algunas amenazas, pero verdaderamente creo que en nuestro siglo, en nuestro momento actual, hace que el hombre no esté, el político casi internacionalmente, no está preparado para soportar el gran peso del poder. Yo tengo una idea bastante patológica de mi parte, el hecho de decir que la comunicación, el exceso de comunicación televisiva ha deformado el carácter de los hombres de política. Los hombres de política se manejan internacionalmente, pero en su fuero interno están pensando en la imagen que tendrá la televisión de ellos. Entonces, cuando tú me dices que hay desproporción en todo, a mí me dio mucha pena ver al presidente de México calificar de una manera tan drástica, tan severa y tan injusta simplemente al presidente, a la presidente de otro país, simplemente porque
estaba cumpliendo finalmente con su deber. Nadie tendría derecho de decirle improperios a nuestro presidente, en el hipotético caso de que todos lo viésemos como nuestro presidente, por defender algo nuestro. ¿Qué derecho tenemos internacionalmente para lanzar denuestos y groserías y hasta apreciaciones calumniosas? Es decir, ¿qué nos va y qué nos viene? Que México perdió dinero. México es una manera de decirlo. Perdieron dinero los inversionistas y ellos deben saber exactamente, y si el gobierno de un país es un gobierno inversionista, tienen que tener cuidado en manejar convenientemente sus finanzas, y cuando vienen sus ganancias se queda muy callado, y cuando vienen sus pérdidas, como cualquier ahorrador mediocre o mediano o pequeño, se quejan y lloran mucho, pero es el presidente de un país. Por eso a mí me dio mucha pena que nuestro país, en voz de su gobierno, se se amalgamara, se eslabonara al criterio del ultraderechista de Rajoy. Es impensable, y que viniesen los dos a México a llorar como magdalenas lo que no supieron defender como ciudadanos, cada uno de su respectivo país. El caso históricamente es lamentable y es digno de condena absoluta y total a la luz de la razón. Es mi manera de pensar, mi querido Carlos. Es increíble también como en Chile las primeras apreciaciones que se hacen desde el Palacio de Gobierno. Y bueno, nos faltó también algunos en el Congreso que rasgaron vestiduras y acusaron una suerte de política estatista, como si el fantasma Julio, el fantasma del comunismo nuevamente volviera a recorrer América Latina y arrebatarle todas las prebendas que han obtenido. Por supuesto que aquí hay intereses, y no son intereses solamente del ENAP que se estaban en juego. Se estaba respondiendo en Chile también a través de los intereses que tienen ciertos inversores que tienen mucho capital incluido en las concesionarias de carreteras y en las hidroeléctricas, que también tienen apostado su billetito, su cantidad de dinero allá en YPF. YPF, que en realidad su nombre es Yacimientos Petrolíferos Fiscales del Estado. Es una empresa del Estado argentino. En Chile teníamos que el cobre por ley era chileno, y de a poco, con leyes truchas armadas en dictadura, ¿ya? Porque no es otra, con una constitución armada en dictadura y por supuesto ratificada con la bayoneta en la cabeza por todos los chilenos, por supuesto, fue totalmente arbitraria. Y después tenemos un antecedente que me gustaría que Julio lo planteara, porque nosotros acá con respecto al cobre tenemos una desventaja bastante increíble. Aquí, por supuesto, se nos vino un problema más grande aún cuando el Estado chileno ya no puede presumir los ingresos de las grandes mineras. Las mineras son las que dicen cuánto ganan. Julio, ¿tú podrías contarnos un poco de este detalle que a mí me interesa un poco que tú lo puedas desmenuzar, aunque sea un poquito? ¿Puedes? Sí, claro. Bueno, justamente como tú comienzas a decirlo, acá se habla de porcentajes de ganancias y finalmente lo que declaran solamente las mineras, y de eso es un pequeño porcentaje lo que se le aplica a algo que han denominado royalty, pero que en realidad no tiene nada de royalty, y ellos terminan finalmente llevándose casi el 100% de lo que sacan del cobre, que además lo extraen sin ponerle ninguna otro de mano de obra, digamos, y se lo llevan, y después nosotros estamos comprando las cosas hechas desde afuera, digamos. Y además del cobre, y que es algo que debe estar hoy día sonando a propósito de lo que pasa en Argentina, también hay que recordar que hubo un tratado hecho entre Frei y Menem para poder instalar la mina de oro de la Barrick Gold en el norte de Chile, lo que es Pascualama, que
todavía no comienza a producir, pero sí ya hay cosas que están muy adelantadas, y eso también yo creo que son cosas que van a empezar a hacer su peso, porque si empezó con el petróleo la presidenta argentina, pueden también entrar a ver otro tipo de cosas que tienen que ver con la soberanía nacional de los países, no como la soberanía que entienden los militares defendiendo unas fronteras que no deberían existir, sino que justamente, o sea, esa soberanía que tiene que ver con la producción propia y que hoy día se la están llevando las transnacionales. Entonces, está por un lado el cobre, está por otro lado el oro, está también, bueno, una de las peleas por las que se levantó Aysén también, que tiene que ver con las hidroeléctricas, que no son porque Chile necesita energía, no es porque el pueblo chileno no tenga para prender la luz, es porque las grandes mineras transnacionales necesitan más energía para producir y por eso quieren hacer esta destrucción de la Patagonia chilena. Entonces hay muchas cosas que se entremezclan, muchas cosas que se juntan y que tienen que ver justamente con eso, con estos grandes intereses de las transnacionales y lo poco que le chorrea a los millonarios de acá de Chile, pero básicamente es con los poderes de afuera y que con el ejemplo que está dando hoy día la presidenta argentina y además con el estado de movilización con que se encuentra Chile desde el año pasado y que ya comienza a retomar también por estos días, como hemos visto, a los pescadores artesanales y ya vienen las movilizaciones estudiantiles nuevamente, pueden para muchos parecer como algo peligroso. Este año, Julio, este año, Jorge, este año, Tati, en nuestro país hay elecciones del poder local. Y yo creo que muchas empresas mineras, estos grandes inversores, van a tener que invertir un poco también, como lo hacen todo el tiempo en las campañas presidenciales, invertir un poco en algunas campañas. Y por supuesto que van a empezar a correr dineros de un lado y de otro. Aunque existe, por supuesto, una ley de partidos políticos, una ley de financiamiento, de igual forma se las ingenian para poder acaparar adeptos hacia sus intereses, porque en realidad en Chile la política, tal como lo dice Julio, la ejercen, pero la ejercen por supuesto los poderes fácticos, los poderes económicos. Y esto es producto, por supuesto, de esta suerte de país que pasó a ser el conejillo de Indias del neoliberalismo. Aquí es donde a sangre y fuego se le arrebata el poder al presidente Salvador Allende, el cual había traído este respiro de dignidad nacional, nacionalizando el cobre y no pagando indemnización, que eso quede claro, porque con respecto a las utilidades que ya había obtenido la Anaconda de la Kennecott Company, estaban más que pagados. En ese instante, por supuesto, el golpe de Estado viene y previamente con boicot que se generaron en Europa y en Estados Unidos, desde el Pentágono se arma todo un tejido, toda una trama para poder desestabilizar y por fin lograr el golpe de Estado. Yo creo que ya se están tejiendo algunas artimañas, se están tejiendo algunas redes en contra del gobierno argentino y en contra de los que están luchando por su petróleo, por su energético. Porque lo más importante, yo insisto, es que nuestros países deben proteger sus energéticos y sus nutrientes, en el caso de los alimentos. Tati, ¿cómo está tu micrófono ahora? ¿Está bien? No. Don Jorge, le tocó. Usted la lleva. Fíjate que hay otra cosa que estoy viendo y ahorita mismo entrando a la computadora sobre lo que se dijo aquí, yo no lo había realizado, concretado tan claramente. Parecía que no se ha valorado convenientemente el hecho tan inteligente, tan rápido y tan efectivo de la presidenta de Argentina. Porque si es como lo estoy leyendo y se dice que España tenía intenciones de venderle a China su potencial económico de Repsol, y parecería ser, por lo que estoy leyendo, que sin la anuencia de los propietarios de la casa. Me parece además una falta de educación verdaderamente garrafal. Yo no sé las características ni las formas de ser y comportarse internacionalmente de la diplomacia del señor Rajoy,
porque digo de Rajoy, porque ya el rey, ocupado en ir a matar elefantes y a curarse su cadera después de la embestida de los elefantes, pues anda preocupado por otros menesteres. Pero imagínate tú que yo alquilo un pedazo de mi casa a X persona, porque así es la vida y porque ya estamos ahí, ya está ahí, ya. Pero de buenas primeras dice, no, te voy a vender a otro país que viene aquí a mi tierra Argentina. Oye, si esto sucedió como lo estoy leyendo, me parece más que justificadísimo el hecho de haber no solo recuperado una parte del patrimonio de los argentinos, sino de haber dado una lección elegante de cordura y buena educación para decirle, oye, qué poca vergüenza tienes de todavía que estás en casa abusando de mí, tratas de hacer negocio trayéndome huéspedes extraños. Ya habías oído eso de que Repsol iba a ser vendido al capital chino. Sí, lo habíamos escuchado, ¿ya? Pero a un interés bastante alto. Ahora hay que entender un poco que Argentina en este instante tiene que pagar una indemnización, y esta indemnización tiene que ver con el valor que tiene la bolsa y las acciones de Repsol. Y por supuesto, con todo esto, las acciones bajaron. Es decir, y es de esperar, por supuesto, que bajen mucho más, porque pagarle esa suma, que es una suma increíble, porque yo quería hacer un hincapié, don Jorge, en Chile, el año 1969, si es que mal no lo recuerdo, tuvimos nosotros en el gobierno de Frei Montalva lo que se llamó la nacionalización del cobre, ¿ya? Para hacer un hincapié con respecto a los términos de nacionalización, se llamó chilenización, es decir, Chile tomó el 51% de las acciones del cobre. Lamentablemente se pagó una, chilenización, eso fue lo que se hizo en tiempo de Frei Montalva, y se pagó una cantidad increíble de dinero, ¿ya? No tengo en este instante, ¿ya?, la cantidad de dinero que se pagó en la chilenización. El año 71, el Día de la Dignidad Nacional, con Allende, se hace y se ejecuta lo que es la nacionalización del cobre, y es ahí donde yo le digo que no se paga nada, porque se da por entendido que estaban sobrepagados los yanquis, sobrepagados los gringos, y es en ese instante cuando el Congreso pleno, completo, derecha, centro, izquierda, todos aprueban esta ley. Así como sucedió en Argentina, y que me imagino que tiene que haber sido de esa manera, lamentablemente Tati no está con nosotros en este instante, pero tiene que haber sido de esa manera, pero en Argentina se van a pagar, y no se va a pagar chaucha y palito, como dicen ellos, se va a pagar una buena cantidad de como le dijera yo, de dinero. La renacionalización que planteamos nosotros es distinta, es la recuperación en realidad del cobre como nuestra fuente de ingreso básica hacia el país para, tal como dice Julio, volver a retomar nuestros temas que necesitamos educación gratuita y de calidad, necesitamos una salud digna y necesitamos, por supuesto, recuperar nuestros fondos de pensiones que andan circulando por la bolsa y por todo el mundo, mientras nuestros trabajadores no van a poder jubilarse con dignidad jamás, nunca, puesto que está planteado de esa manera. Habría que aquí renacionalizarlo todo para poder tener dignidad, don Jorge. ¿Alguna opinión tuya, Julio, que estás por allá en Santiago, lejos? Tienes la palabra. Sí, bueno, muy interesante escuchar la intervención de don Jorge también, lamentando que Tati no hayamos podido seguir escuchándola porque algún problema tenía técnico, pero sí, bueno, justamente creo que la gran importancia que tiene la renacionalización del petróleo en Argentina es el ejemplo que le deja a otros, especialmente a nosotros, porque en realidad otros países hermanos en la América Latina ya han optado por volver a nacionalizar sus riquezas básicas, como en Venezuela, como en Ecuador, como en Bolivia. Pero nosotros, como dices tú, este laboratorio del neoliberalismo, chico bueno de los intereses del capital transnacional y el tigre de América Latina,
Justamente por esto mismo está sufriendo la gran y extrema desigualdad que existe en Chile. O sea, eh, me parece que es Benedetti o Galeano, no estoy seguro en este momento, pero decía que cuando hay alguien que se come 2 panes y alguien que no come ninguno, según el PIB, cada uno se comió un pan. Y eso es lo que pasa aquí en Chile. O sea, no, aquí no hay muy pocos que se llevan mucho y muchos que se quedan con muy poco en realidad. Y eso es lo que podría arreglarse si hubiese una decisión de la mayoría, como la mayoría que se demostró el año pasado a propósito del tema de la educación, que tuviera esta conciencia de que recuperando nuestros recursos naturales sí podríamos tener un país mucho más justo, sí podríamos tener educación y salud gratuita, vivienda de calidad para la gente, trabajos dignos. Hay un montón de cosas que se podrían arreglar volviendo solamente al cobre que fuese chileno, además con el buen precio que tiene hoy día y con asegurado por muchos años además la producción. Entonces me parece que es muy interesante como un llamado de atención especialmente para los chilenos el hecho de que Argentina haya dado este paso y que nos diga a nosotros se puede, no es un atentado en contra de las leyes naturales. No, las leyes naturales son justamente esas que le han dado soberanía de sus riquezas a los pueblos y son los pueblos los que tienen que administrarlo. Buenas las palabras, Jorge, porque en realidad es cierto. Nosotros recién tenemos a una generación que ha despertado de esta pesadilla en el cual, por supuesto, para nosotros teníamos un velo y estaba vedado, por supuesto, el bien público, estaba vedado el hecho de que quisiéramos agrandar el Estado, estaba vedado el pensar en tocar los bienes. En Chile, por supuesto, que las leyes atentan directamente o agravan mucho más aquel que atenta contra el bien privado que contra aquel que atenta contra la vida. Es decir, tenemos a criminales que están, entre comillas, pagando con nada todos los crímenes que cometieron durante la dictadura y, por supuesto, a chicos que asaltan o roban o carterean y tienen las penas del infierno. Es decir, este es un país muy desigual hasta en términos de justicia. Don Jorge, usted, ¿qué opina desde México? Opino que, fíjate que las leyes están hechas para beneficiar y servir al que tiene poder. Aquí, por ejemplo, yo tuve un conflicto con un banco y si el banco, es decir, si yo me veo lesionado por el banco y se queda con un dinero mío, tengo 15 días para reclamar ese dinero por medio de una carta. El banco ya examinará si en realidad se quedó con mi dinero o no. Si es el caso contrario, si el banco se equivoca y me manda 10 millones de pesos mexicanos y me dice, aquí tienes una cuenta y te la mando, no has venido por ella, el banco puede reclamarme toda la vida, a mí y a mis sucesores. ¿Me entiendes? Es decir, yo tengo que cumplir con mis obligaciones y responder a los requerimientos del banco, y para decirle al banco, has cometido una injusticia, arréglala, son 15 días. Si llego al día 16, ya te fregaste, quiere decir, ya no puedes, porque ya se cumplió el plazo que está establecido en las normas. En cambio, yo te puedo cobrar toda la vida, todo el tiempo. No hay un límite de tiempo. Así es todo en la economía, que está al servicio del poderoso. Ahora, fíjate que es muy curioso. Aquí, por ejemplo, casi se ha planteado que, como tú le llamaste hace rato, utilizaste el fantasma del comunismo, sobrevuela la geografía de América Latina. ¿Cómo se va a ver eso? Como en épocas de Allende, como cuando Fidel Castro, como cuando todos los demás han expropiado algo que les pertenece. Cuando alguien neoliberal, cuando un banco recoge algo, es resarcir la pérdida. Cuando es la señora Kirchner o Evo Morales
o el señor de Uruguay, o la señora de Argentina. ¡Ah, caray! Eso es comunismo. Digo, ¿te das cuenta la terminología que se utiliza para calificar el hecho de que le toque a cada quien lo suyo? Si lo hace alguien enemigo del sistema neoliberal, es comunista. Y si lo hacen ellos, es equilibrar la balanza de pagos. Se equilibró la bolsa de valores. Es decir, una terminología muy tenue. A propósito, a mí se me ocurría, y lo sugerimos, el hecho de que hay una nueva compañía que se llame Argensol, de Argentina, y Repsol. Adelante, por favor, Carlos. Sí, puede ser, pero acá me doy cuenta de que las cosas no son muy distintas a las que se vive allá en México, porque aquí las empresas, los holding, los royalty, perdón, retail se llaman, que son empresas, grandes empresas que tienen supermercados, ferreterías, que se compran con tarjetas de crédito, tienen condenados a sus clientes a una calidad de deudores permanentes, y eso en realidad así funciona este sistema capitalista, que funciona en base a la deuda, no funciona en base a como me acuerdo que el billete de dólar antiguamente tenía un respaldo en oro, ahora el billete de dólar tiene un respaldo en deuda. Es decir, vivimos en una imaginación increíble, y bueno, los capitalistas tienen tanta imaginación que al no tener nada, se inventaron que podían tener algo en base a nuestros caprichos. Y la otra vez, por supuesto, decía que lo importante es que nuestros jóvenes dejen sí, me gustó lo que puso Julio, muy bueno, ya, claro, las tarjetas de crédito vienen reemplazando a lo que eran las fichas que se le pagaban a los trabajadores de la salitrera. En tiempos del año 1900, don Jorge, acá en La Pampa, en el norte de Chile, los trabajadores, los pirquineros, los trabajadores del salitre, calicheros, ya, no se les pagaba en dinero, se les pagaba en fichas, y esas fichas tenían que ir a entregarlas a la pulpería, y la pulpería era de la empresa. Es decir, solamente era el mismo sistema, pero que está trasladado ahora a todo el país. Julio, y te quiero contar algo, hay una empresa del retail que se llama Falabella. Esa empresa Falabella, el apellido Falabella es de unas italianas, las cuales se casaron con unos señores de apellido Solari, y los señores Solari, adivina de dónde venían. Las familias de ellos venían del norte de Chile y tenían una pulpería, cosas que en este país no se saben. Por supuesto, se modernizó un poco, ¿ya? Se agilizó un poco, pero llegamos a lo mismo y nos convertimos con el tiempo en los herederos de esos calicheros, de esos obreros explotados en el norte de Chile, que usted, don Jorge, podrá ver, por supuesto, en algunas historias sobre lo que fue la matanza de Santa María de Iquique, una lucha que había por el pan y por un salario digno, en el cual el ejército de Chile no trepidó en eliminar a más de 3.700 obreros allá en Iquique. Es decir, por suerte, no pasa lo mismo con nuestros estudiantes, pero ahí nosotros, los padres de los chicos que están estudiando, de los universitarios de enseñanza media, también tenemos nuestros miedos, nuestros temores, porque voy a hacer un paréntesis. El día de hoy fue herido un niño mapuche de 16 años y fue herido el Lonco. Lonco es el jefe de una indígena, ya, Víctor Queipuil. Con Julio tuvimos la posibilidad de mostrar la noticia rápidamente en la mañana, muy temprano. Entraron fuerzas de ocupación, policías, ya, armados, la policía militarizada de Chile, que se llama Carabineros, entró no con el uniforme que usted lo conoce en la calle, que se ven muy bonitos, ya, no, llegaron uniformados, llegaron con otro tipo de uniforme, con uniforme de combate, arremetieron contra la población, allanaron 15 casas e hirieron de bala, con perdigones, por supuesto, a 2 integrantes de la comunidad. El lonco, es decir, aquí se respeta mucho, acá en el Gualmapu, donde vive un lonco, ya es el jefe, el que coordina, el más anciano, y por supuesto, hirieron también a un joven, a un niño, más bien dicho, de 16 años. Eso es lo que sucedió hoy día. A propósito, antes que sigamos con esta conversación con don Jorge, porque es importante que todo el mundo lo entienda y sepa cómo se vive acá en Chile. Por un lado, se vive exactamente al ritmo de la televisión,
al ritmo de la idiotez, ¿ya? Pero por otro lado se vive al ritmo de los perdigones de la Policía de Carabineros de Chile. Seguimos contando que hoy día, les vamos a explicar, hoy día teníamos una visita muy importante y a media tarde nos comunicaron que no podía estar, el día de hoy iba a estar con nosotros don Jorge Lavandero, ayer estuvo en la mañana, hoy día en la mañana estuvo en Viña del Mar, estuvo haciendo una denuncia, estuvo en el juzgado y me avisaron sus abogados que él no podía estar el día de hoy con nosotros, que nos enviaba muchos saludos. ¿Cómo saludos le mandan desde Venezuela? ¿Ya? A Tati Saikovici. Dicen saludos a Tati y a todo el Puente Sur de Chile. Nuestro apoyo desde Venezuela al logro soberano de los hermanos argentinos. Un abrazo para mí. Gracias. Ella lo dice, es Irán Herrera. Ella es de la Fundación de Jóvenes por el Alba de Venezuela, que también ellos estaban festejando y celebrando, y muy pronto estarán con nosotros por este lado. Ese es otro tema que vamos a retomar. Pero en este instante, para que no sea un monólogo, vamos a darle el paso a nuestro gran amigo, y por supuesto que está ya con una hermosa manta bien mexicana que nos va a decir de qué tipo de tejido es don Jorge Saldaña, que está sentado en su sillón allá en México. Don Jorge. Don Jorge, me parece que esa frazada le está abrigando demasiado. Es que no había abierto el micrófono. Te estaba diciendo que esta frazada o zarape es aquí de las tierras de altas húmedas de Veracruz, el cofre de Perote, que empieza a subir todo de la costa de Veracruz, empieza a subir a México, estamos a 1,200 metros, 1,300, y por ahí ya, de aquí de mi pueblo para arriba, ya empieza mucho la parte bastante fría, llega a ser hasta 2 o 3 grados bajo cero en épocas de invierno, y esto es lo que usan los campesinos aquí en el rancho. Este es un rancho, es una casa de pueblo y nada más. Pero fíjate lo que tú estabas diciendo, a nosotros nos gustaría también, porque ya nos están oyendo aquí en México, en San Luis Potosí. Gracias, Magu de San Luis Potosí, que nos saluda. Por allá hay otras personas que nos están cisconando. Esto es en la cosa esa que se llama Twitter. Y hay otras 2 o 3 personas que ya se han conectado por Red Puente Sur, no sé cómo le harán. Y muchas gracias. Fíjate que a mí me gustaría, mi querido Carlos, que me dijeras y me vinieras con cierta, es decir, así, para que yo lo entienda muy prácticamente, ¿cuál es la ideología verdadera del gobierno, la filosofía del gobierno y del poder chileno? Ahora yo te pregunto a ti. A ver, la ideología, le explico. A ver, ¿cómo poder explicar algo que en realidad tiene una explicación muy clara? El año 1988 hubo un plebiscito en Chile. Se va el tirano o vuelve la democracia. Y voy a contárselos bien gráficamente. Aquel día de octubre, si mal no me recuerdo, yo estaba en Argentina. Estaba en el campo. Era uno de los pocos chilenos que vivía en el campo. Y me recuerdo que llegó el 5 de octubre, gracias Julio. Ha pasado el tiempo. El 5 de octubre del año 1988, que fue el plebiscito en Chile, yo tenía puesta la radio cooperativa, una radio chilena, que la escuchaba en mi pequeño transmisor que estaba en el campo. Y me invitaron estos amigos, o sea, llegaron en la noche, después de que se ganó el plebiscito, con el 50 y algo % de los votos, ganó el no, y el sí de Pinochet perdió con el 44 y algo %. Estos amigos, una médico y la pareja de ella, un profesor primario, llegaron a mi casa con una botella de sidra y la destaparon y se pusieron muy contentos, me abrazaron y me preguntaron, bueno, ¿qué opinas? Y me acuerdo que ese día yo opiné. Y mi opinión fue muy simple. Y les expliqué que aquí nosotros habíamos cometido un gran error. Y el gran error de haber participado de ese plebiscito, sí, al dictador. Y si decíamos no, le decíamos no a Pinochet y le decíamos sí a su constitución. Y su constitución era la carta maestra
¿ya? El libro oscuro, el libro negro, en el cual se iba a regir nuestro país durante este último tiempo. Es decir, nuestro país con dictador o sin dictador mantenía tal como le había impuesto el tirano. Y aquí está, durante este gobernaron distintos presidentes que correspondieron a una entidad, en realidad una coalición política, la cual estas personas no hicieron nada, al contrario, profundizaron el modelo económico, ¿ya? Es más, les dieron hasta un barniz de democrático a este modelo económico. Y ahí estamos, tal vez peor que en plena dura, cuando nuestros muchachos terriblemente caían bajo las balas de la tiranía, pero había un desdejo, o sea, una seña de dignidad, ¿ya? En la cual se perdió. Y durante mucho tiempo, muchos años, vivíamos con unas generaciones que decían que no estaban ni ahí y disfrutaban ya y gozaban el modelo, gozaban todos los fetiches, todos los espejitos que les rendía el mercado a sus pies, y por supuesto que se encadenaban a este tipo de economía, unos, otros y otros. Y por suerte, hace unos años atrás, tuvimos la ventaja de tener a estos hijos nuestros, que hoy día tienen algunos 16, 17, 18, 19, 20 años, que están hablando el lenguaje que nosotros soñamos alguna vez poder explicarlo, poder decirlo en aquellas noches oscuras de la dictadura, don Jorge. Eso es lo que le puedo decir y es lo que pasa acá en nuestro país. Pero Julio, de allá, también quiere ayudarme un poco y quiere opinar, porque usted tiene que escuchar a Julio. Julio, tuyo son los micrófonos. Sí, bueno, yo creo que lo que tú has dicho, además de que me ha emocionado porque también me interpretas a propósito de los hijos, tiene que ver con eso, o sea, con que nosotros salimos derrotados de la dictadura. Así como fue una derrota el golpe de Estado del 73 y la instalación de la dictadura, nosotros, gran parte de nuestra generación apostó por una salida diferente, por derrotar definitivamente la dictadura, pero finalmente los mismos políticos que están hoy día enquistados en el Parlamento y en los gobiernos negociaron con el dictador para que la salida fuera de él, pero no del modelo, no de lo que estaba instalado. Yo recuerdo que estaba en la enseñanza media, estudié en el Instituto Nacional, uno de los mejores colegios públicos de Chile, cuando se comenzó a municipalizar la educación, o sea, entregar la educación pública, que en ese momento era gratuita, estatal y de calidad, a las municipalidades, a estos pequeños gobiernos de las comunas, justamente con la intención de que pasara lo que pasa hoy día, de que los pobres tuvieran una educación para pobres, las capas medias una educación para hacer mano de obra barata, y los ricos tener una educación que les permitiera seguir siendo los dueños del país, como empresarios o como políticos, porque eso fue instalado así. En esos mismos años se hace la ley laboral del hermano del actual presidente, que también tiene que ver con esto, donde se quitan todas las conquistas que habían obtenido los trabajadores a lo largo de decenas y decenas de años de lucha del movimiento sindical. Se deja prácticamente sin ningún poder a los sindicatos, con sueldos mínimos, un montón de cosas que se perdieron en los derechos de los trabajadores. También se pasa a las municipalidades la salud, todo eso justamente para ir privatizando. Y esa es la lógica con la que actúan después los gobiernos al fin de la dictadura. Desde 1990 empieza también estos supuestos gobiernos democráticos, donde gana la concertación de partidos por la democracia, que se denominaba así en un principio, que era una gran cantidad de partidos que finalmente quedaron solamente en 4, pero que se van instalando con este mismo tema, digamos, con esta misma ideología, que es privatizar, es defender a los empresarios. De hecho, mucha gente habla muy bien de la presidenta anterior, la señora Bachelet, pero resulta que en su gobierno
fueron asesinados mapuches, fueron asesinados estudiantes, fueron asesinados trabajadores, se engañó también a los estudiantes secundarios que hicieron una gran movilización el año 2006. Entonces, también finalmente se va entendiendo que todos los gobiernos desde 1990 han tenido la misma ideología, que es lo que preguntaba don Jorge, y es la ideología del neoliberalismo, es la ideología de darle más a los que más tienen y mantener a los demás a costa de represión o de embrutecimiento, porque también hay mucho de eso. Hay mucho en la televisión, como don Jorge también señalaba, la televisión acá también está usada para embrutecer con esto de los realities, con esto de programas que sin contenido alguno, o algunos medios escritos, algunos diarios que se dedican solamente a hablar de farándula. Entonces van embruteciendo también a la gente para que la gente no piense, para que la gente no se dé cuenta que en realidad está viviendo oprimida, que en realidad no se da tiempo para organizarse, para luchar por sus derechos, cosa que por suerte, como decía Carlos, empezó a cambiar bruscamente el año pasado con la salida a la calle de nuestros hijos, de estos estudiantes que de un día para otro le abrieron la conciencia a la gente y les dijeron, eran ellos los que les explicaban a los padres que no puede ser que tengan que quedarse endeudados para toda la vida por tener una carrera universitaria. No puede ser que los que quieran estudiar tengan que pagar para tener una educación de calidad. No puede ser que haya una diferencia entre y lo que pueden estudiar otros. Han sido ellos los que han recuperado los sueños, esperanzas, que ni siquiera conocieron, y de esto está también que hubo la dictadura. Julio, cuando nosotros vemos que no chicos que y con alegría, nuestras penas, escuchar nuestra música, hoy ellos están llevando nuestra historia. Y bueno, uno como padre se siente orgulloso de ellos. Y bueno, la historia mía en Argentina, esa historia que estaba contando, terminó con que nos y nos tomamos como para un poco la garganta, porque se mezcló con un poquito de agua, porque nos dio pena que en realidad nosotros estábamos celebrando el ingreso a un infierno, pero a un infierno, otro infierno, que era un infierno legalizado. Es más o menos la historia que tenemos, don Jorge, para que usted recupere nuevamente, salga silencio el micrófono e intervenga en este programa especial de Puente Sur. Don Jorge, la palabra para usted. Sí, fíjate que esto último que dijiste, yo no entendí prácticamente nada de lo que dices, pero lo que puedo decir es que creo que la problemática que tiene Sudamérica es una problemática que también nosotros tenemos de una manera muy acentuada. Probablemente la violencia en México viene a ensombrecer terriblemente esta acción que ya existía. Nosotros, es público y notorio, la dictadura de un partido hipotéticamente de centro izquierda, pero que en realidad era una hegemonía total, una oligarquía abundante, beneficiadora de una clase apoderada, valga la redundancia, dueña de todos los elementos de producción, que sometía que somete hasta la fecha al hombre trabajador, al ciudadano común y corriente, por medio del sindicalismo, por medio de la televisión y del sindicalismo. La televisión como un elemento de acción para trivializar, para banalizar, para dar importancia a todas las cosas
ganado el hecho de triunfar el poder. El empeño del poder es mantener la dirección de todo y una poderosa economía personal. Son miles de, en la política un modus vivendi utilizando la deshonestidad y la corrupción, aunque la mayoría de los mexicanos queden verdaderamente jodidos de allá y que somos muy víctimas. Una de las cosas fundamentales, fíjate, cuando nuestros hombres de la política manifiestan al mundo, viajan, van a los congresos, a Quiebra, a donde tú quieras, van llevando el mensaje alentador generalmente de la esperanza de un futuro, porque del presente no pueden hablar. Y no pueden hablar porque ellos mismos reconocen y han dado como estadística el hecho de que el 53% de los mexicanos son pobres y que de estos 53, más del 40 tienen problemas de alimentación, no se diga de lo demás. Así fue, mi querido Alberto y compañeros de por allá, sepan que los abrazamos desde aquí, estamos a sus órdenes y voy a tener que retirarme, pero les doy un abrazo muy fuerte, son ustedes muy gentiles y cada vez que pueda y que haya posibilidades técnicas, estoy a su entera disposición. Un abrazo para todos. Bueno, un abrazo, don Jorge. Y en espera a que apareciera Tati, y se nos va pasando la hora, el día de hoy, este día muy particular, este programa que tiene una hora de duración, yo estaba pensando que tenía 1 hora 20, y conversando con don este tema, los recursos y con Julio Oliva, el editor de Puente Sur Chile, que está con nosotros, y Tati, que tuvo un pequeño inconveniente con su micrófono. Estamos poco a poco dejando abierta esta ventana abierta que es Puente Sur Chile, para que sigamos invitando a distintos personajes. Nos quedan pendientes y nos quedan en el tintero Pablo Merzi, Roberto Corbanini y Claudia Torres, que se ausentó por razones muy personales allá en Aysén, y estuvimos el día de hoy conversando de este tema. Creo que sería importante que Julio diera sus palabras porque es la primera estadía con nosotros a este programa que se hizo en forma especial hacia Puente Sur, hacia la gran red Puente Sur desde Puente Sur Chile, con la intención de hablar en este día con respecto a la nacionalización del petróleo allá en la República Argentina. Julio, te dejo el micrófono para que nos vayamos despidiendo.